La ingeniería electrónica no podría entenderse sin su relación con los materiales aislantes, conductores y semiconductores. Históricamente, el desarrollo y la evolución de las sociedades ha estado relacionada con la capacidad de sus miembros para producir los materiales necesarios para satisfacer sus necesidades en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Con los avances producidos a partir de la primera revolución industrial con la introducción de la máquina de vapor, con los de la segunda revolución industrial con la introducción de la electricidad y los motores de combustión interna, hasta la tercera revolución industrial con la introducción de las computadoras y del Internet, los materiales han evolucionado con el fin de poder adecuarse a las necesidades y avances tecnológicos de cada una de las épocas. A partir de la última revolución industrial, en el ámbito de la ingeniería electrónica, los materiales comenzaron a popularizarse y a clasificarse según su tipo de conductividad eléctrica. No todos los materiales permiten el paso de la corriente eléctrica. Hay materiales a través de los cuales los electrones no pueden circular y otros por donde circulan muy fácilmente. La fabricación de componentes y aparatos electrónicos depende en gran medida del estudio de dichos materiales. A continuación hablaremos de sus clasificaciones en aislantes, conductores y semiconductores. La primera clasificación de los cuerpos respecto a su conductividad eléctrica fue dada alrededor del año 1729 por el físico y científico natural inglés Stephen Gray, donde listaba los materiales conductores y los no conductores. Esta primera clasificación fue un trabajo que realizó en conjunto con los investigadores G. Wheeler y J. Godfrey. En 1845, S.W. Silver & Co. of Stanford comenzó sus estudios con recubrimientos de gutapercha como aislantes para cables telegráficos. En el año 1880 se introducen de manera comercial los cables aislados con goma o gutapercha. En 1890 se introducen los cables de alta tensión aislados con papel. En el año 1930 se iniciaba el uso del PVC como un aislante eléctrico en Alemania. En el año 1953 se introduce el PVC de manera comercial. A fines del siglo XVII e inicios del siglo XVIII se introdujeron los aisladores eléctricos para las líneas de telégrafo. En 1843 se construyó la primera línea de telégrafo de larga distancia en los Estados Unidos utilizando aisladores eléctricos de vidrio. En el año 1959 se introdujeron los aislantes secos termoestables. Los últimos adelantos en los materiales aislantes modernos se centran en la mejora de sus propiedades físicas y en la mejora de su comportamiento en la prueba de no propagación del incendio. La historia de los conductores inicia alrededor del 600 a.C. con Tales de Mileto. En sus primeros experimentos, encontró que al flotar el ámbar, mostraba efectos de repulsión o atracción con otros cuerpos. Aunque él no encontró el motivo, creía que la electricidad residía en el objeto que era flotado. Entre 1729 y 1736, Stephen Gray, en base a varios experimentos, encontró que la carga eléctrica podía moverse libremente de un cuerpo a otro a través de ciertos materiales, a los cuales llamó conductores. Más adelante efectuó la clasificación de los materiales en eléctricamente conductores y aislantes. Después, en 1780, Alessandro Volta, al inventar la pila eléctrica, descubrió que ocupaba metales conductores para transmitir la electricidad, por lo que inicialmente empleó placas de cobre gruesas, que con el paso del tiempo fueron reduciéndose de tamaño hasta convertirse en el cable convencional eléctrico de hoy en día. Finalmente, en 1913 se estableció el estándar internacional del cobre recocido, IACS por sus siglas en inglés, el cual sirve para medir y comparar la conductividad de otros materiales conductores. Un material se considera conductor si posee más de 40% de IACS. Los semiconductores, también conocidos como dispositivos de estado sólido, comenzaron a sustituir a los tubos electrónicos en la industria durante el siglo XX, ya que presentaban grandes beneficios como la reducción del tamaño, el consumo de energía y su costo, también la maximización de la durabilidad y confiabilidad, revolucionando el sector electrónico informático. Viendo los antecedentes, la primera vez que se utilizó el término semiconductor fue en 1782 por Alessandro Volta, y la primera observación documentada sobre el fenómeno producido por los semiconductores fue de Michael Faraday en 1833, quien se percató que disminuye la resistencia del sulfuro de plata conforme se va aumentando la temperatura. Hasta 1978, Edwin Herbert descubrió que los portadores de carga eléctrica en sólidos son desviados del campo magnético, bautizando este fenómeno como efecto Hall. Este descubrimiento sería utilizado para estudiar los fenómenos de los semiconductores. En 1931, Alan Wilson confirmó que la conductividad de los semiconductores era debido a las impurezas. En el año de 1947, John Barton, Walter Brittain y William Shockley elaboraron el primer transistor constituido principalmente de germanio como material semiconductor.
dando a sus creadores el premio Nobel en el año de 1956 y estableciendo las bases del desarrollo de la electrónica moderna. Finalmente, en 1956, William Shockley crearía la empresa Fairchild Semiconductor, la cual introdujo en el mercado el primer circuito integrado comercialmente viable, y durante esta misma década dominó el mercado de los circuitos integrados al lanzar el primer amplificador operacional.